Muy buenas noches, estimados colegas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a tener una nueva sesión académica en el presente diplomado de preparación de acceso a la magistratura y Profa 2026. Iniciamos el día de hoy el grupo 3, si es que sean cordialmente bienvenidos. Estimados colegas, en ese sentido, vamos a tener el día de hoy balota penal y vamos a empezar con la primera balota penal referida netamente al tema en específico de los principios, parece, ¿de acuerdo?, del derecho penal y la imputación objetiva, recordarán. Entonces, en esa línea, el día de hoy me es menester presentar al doctor Ángel Benito Vilca Aguilar, con quien vamos a avanzar el tema en mención. Bienvenido, doctor, nuevamente a iBook 360 y a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna en convenio, le damos la más cordial bienvenida a la presente sesión del Diplomado de Preparación para el examen PROFA. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, doctor. Buenas noches. Bu- Buenas noches, doctores. Si me está escuchando, Correcto, se le escucha. ya, gracias, doctor. También la cámara está encendida, ¿no? Sí se ve su pantalla, pero no se ve su cámara. Ya. A ver, vamos a ver qué está pasando. Ya, ahora sí, Ahora sí, doctor. ya está. Ya. Buenas noches, compañeros, buenas noches, colegas, con todos. Gracias, doctor. Así, siempre compartiendo, no tanto como siempre en todas estas disertaciones que hacemos, no tanto eh, compartiendo lo que se sabe, sino que siempre nos reunimos en estas sesiones para estudiar, a modo de siempre difundir el derecho como siempre hemos hecho. Bien, el tiempo es bastante tirano, bastante cortísimo, entonces vamos a empezar de una vez. Vamos a empezar hablando por los principios del derecho penal y procesal penal. Entiendo que para este examen de el PROFA, para quien les habla, bueno, ha, ha dado el examen del PROFA, es bastante exigente y no hay que quedarnos con lo que se nos imparte en el poco resumen que hacemos en el tiempo que se nos da o que tenemos. Siempre hay que eh, eh, investigar más, acudir más acucioso, ir más al fondo del asunto. Es un pequeño resumen lo que hacemos. Y partimos desde la base fundamental, que es el derecho, lo que está permitido nuestra, en nuestra, en esta juridicidad. Entonces, tenemos de antemano el artículo 139, inciso 8 de la Constitución. Ahí hablan de los principios, ¿ya? Empezamos desde la norma fundamental, el principio de no dejar administrar justicia por vacío o a deficiencia de ley. O sea, hay un principio ya constitucional que debemos seguir. O sea, estamos partiendo de la base legal fundamental. Luego de ello, pasamos pues a nuestro Código Civil, el más antiguo. Y también nos dice lo mismo, ¿no? Que los jueces no debemos dejar de administrar justicia por defecto de deficiencia de la ley. Principios a los cuales tenemos que acudir. Aparte de nuestra Constitución, la norma civil también está en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿ya? En el artículo 6, idéntico, similar a los que nos ordenan la Constitución y el Código Civil. No podemos dejar de administrar justicia en caso de deficiencia o ambigüedad de la ley. Debemos
siempre aplicar principios, nos dice, ¿no? Cualquiera sea la denominación o especialidad, dentro de los límites de la normatividad que le sea aplicable. O sea, los principios del derecho, los principios procesales generales, como por ejemplo el principio de acción, tiene cierta similitud entre lo que se viene a decir el derecho positivo, que es el positivismo, que es el derecho civil, con el derecho de acción particular, con un derecho de acción pública por parte del Ministerio Público. Pero son muy diferentes, civil y penal. No podemos mezclar esos principios. Pero tienen cierta similitud cuando dicen la pretensión penal, la pretensión acusatoria, la pretensión civil, la pretensión, la acusación que solicita una pena y una reparación civil. La pretensión en el proceso civil, la demanda del particular solicitando, pretendiendo algo. Entonces partimos desde esa base legal de los principios. Y no solamente desde la base de la ley. Créanme, compañeros, que a veces en el examen de la academia o no, del profa, nos preguntan, eh, como en grado, la pregunta más sencilla, la que menos esperaban, esa nos pregunta. Podría ser una de esas preguntas, por ejemplo, si es que en la Convención Americana, los derechos, el Pacto Civil de Derechos Políticos del Hombre, el Derechos Humanos, la Declaración de Derechos Humanos, ¿cuál de las tres habla sobre principios específicamente? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 9. Específicamente se refiere al principio de legalidad y retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que al momento de cometerse no estén previamente, ¿no?, en el derecho aplicable. Y obviamente, pues, si es que con posterioridad a la comisión del delito la ley es más tenue o es que deroga aquella ley anterior en la que era delito, pues se le aplica favorablemente, retroactivamente. Eso lo sabemos, ya estamos recordando. Pero en específico, este artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla sobre principios. Ningún otro artículo más, de los 82 creo que son, del pacto, no hablan de principios. Habla de garantías, que es diferente, lo vamos a por ahí mencionar también. ¿Ya? Entonces estamos tocando siempre quien les habla ha partido primeramente desde la Constitución, la vía legal, lo específico y, bueno, la Convención, que no podemos dejar de lado porque incluso la Constitución, el Código Procesal Penal, siempre nos hablan de que el derecho se aplica siempre, observando, siempre mirando los tratados sobre derechos humanos. Y bueno, esta es pues una convención, la americana sobre derechos humanos. Ya, desde ahí estamos partiendo la vía legal. Ahora, también nos preguntan, sí, por autores incluso, también preguntan por autores en el PROFA, preguntan por autores. ¿Qué autor conoce usted sobre y qué tema habla sobre este tema? Específicamente a veces preguntan eso. Y siempre han tenido que, siempre tocan en los exámenes a Robert Alexi, a Dworkin. Robert Alexis, por lo que tengo entendido, es uno de los que siempre polemiza o disiente con Dworkin. Ellos, como son los últimos, o más o menos Alexis, los últimos filósofos que están siempre en comento, ¿no? Disiente otra vez con Dworkin sobre el concepto de principios, ¿no? Todavía hay algunos conceptos que manejan que es norma, los principios son como normas. Otros dicen que son guías, son bases orientadoras, ¿no?, para el mejor entender, para la mejor resolución, para el mejor pronunciamiento, incluso para interpretación
en los fallos en la aplicación del derecho. No dejan de tener razón cuando dicen que están ya implícitos en las normas o viene ya como norma. Sí, efectivamente, lo vamos a ver más luego, no me voy a adelantar. Entonces, conceptualmente, pues ya conocemos nosotros y recordemos nuestras clases de derecho en la universidad, que los principios son, son guías orientadoras, son bases fundamentales que para la aplicación del derecho, y no tengamos temor de decir que también son normas. No normas en estricto, no, sino que también vienen ya implícitamente en la norma. ¿Ya? Vienen implícitamente en la norma. Eso lo vamos a ver aquí en lo que nos dice el Tribunal Constitucional, en este expediente número 047, una de acción de inconstitucionalidad. Nos dice, pues, que los principios se dan de manera expresa o tácita. ¿Ya? ¿Está expresa en la norma? Sí. ¿Se puede deducir implícitamente de ello? Sí. El debido proceso, la presunción de inocencia, vamos a verlo acá mejor, ¿ya? Ya está. Ya, el principio del ne bis in idem, como contenido del derecho al debido proceso. Está implícito, dice. ¿Ya? El ne bis in idem es un contenido implícito de un derecho expreso al debido proceso. ¿Ya? El ne bis in idem es un principio que está implícito en el debido proceso. Eso lo tenemos clarísimo. Una pregunta que también viene sobre principios es como comparándose con las reglas. Principios, cuando hay conflictos de principios, todos sabemos que se solucionan con la ponderación, ¿sí? Pero cuando hay conflictos de reglas, no, ¿no es cierto? Siempre se tiene que obedecer a una de ellas, y una de ellas puede salir inclusive expulsado del ordenamiento jurídico. Ya el Tribunal Constitucional también en una sentencia, no sé si la he mencionado, no recuerdo, en estas diapositivas, que las reglas son todo o nada. ¿Se aplican o no se aplican? ¿Ya? ¿Se aplican o no se aplican? Así de sencillo. En cambio, los principios, mmm, puedes no aplicar uno u otro principio, en todo caso, si es que hay conflicto, como les decía, optas por uno de ellos. Siempre una ponderación, siempre esa va a ser la solución, la ponderación. Eso ya está también dilucidado. Entonces tenemos desde la base legal, tenemos desde la doctrina, así de sencillo, simple, acuérdense de Robert Alexi, diciendo siempre con Dworkin. Dworkin es el que hablaba sobre justamente el todo o nada de las reglas, el todo o nada de las reglas. Los principios en conflicto respecto de la ponderación. Dworkin. Y tenemos pues lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Siempre se tiende a mencionar en los exámenes qué dice el Tribunal Constitucional. Es más, con algunas sentencias en explícito, citan algunas sentencias, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Y tenemos que ahondar en la lectura de las sentencias del Tribunal Constitucional. Bien, teniendo todo eso ya claro, espero que me haya dejado entender de lo que hemos partido, desde el principio legal, constitucional, la Carta Fundamental, el derecho civil, que es el único que habla, porque en el Código Procesal Penal no vamos a encontrar en ningún artículo de los principios, ya así de forma taxativa, como también en la Convención es el único, el artículo 9. Una sucinta concepción de lo que es los principios, haciendo alusión a Robert Alexi, a Dworkin, y luego de la jurisprudencia constitucional, ¿ya?
sobre los principios expresos e implícitos. Un mejor ejemplo es el principio del ne bis in idem, que ya está o viene contenido en el derecho al debido proceso. En referencia tenemos el expediente 2050-2002, una acción de amparo. Ahora, vayamos de lleno a lo que es los principios del derecho penal. Para el derecho penal hay tres principios fundamentales. Se van a percatar, compañeros, cuando veamos el rojo y blanco. Esos tres principios son fundamentales para el derecho penal. Son básicos para administrar justicia en el derecho penal. El principio de legalidad viene bastante imbricado, bastante sincronizado con lo de la tipicidad. ¿Ya? Legalmente, siempre partiendo de la Constitución, ¿no? El principio de legalidad está, pues, todos recordemos nada más, y si tienen a la mano la Constitución, leámoslo. Tenemos que leer la Constitución, sí o sí, todo el enunciado. En el literal D del inciso 24 del artículo segundo. ¿Pero es suficiente? ¿Es suficiente eso? No, no, no es suficiente. Tenemos que ir, tenemos que ir más allá, incluso jurisprudencia. También respecto de este principio de legalidad, nos habla pues en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11, numeral 2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15. Entonces, ya tenemos la base constitucional fundamental interno de nosotros y la base convencional, ¿ya? Y la base convencional. Pero también está en nuestro Código Penal. Si mal no recuerdo, es el artículo número 2 de título preliminar, el Código Penal. ¿Ya? Entonces, tenemos la base constitucional, tenemos la base legal, el Código Penal, artículo 2 del título preliminar. Tenemos la base convencional, los derechos humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuál es la garantía que tiene este principio de legalidad? La prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal. A su costado, en el recuadro azul, está más explícito. B, la prohibición de la analogía. Ahorita vamos a hacer la mención claramente. La prohibición de las cláusulas legales indeterminadas y la prohibición de la aplicación de otro derecho que no sea el escrito. Entonces, A, me refería a la lex praevia. B, la lex stricta. C, la lex certa. Y D, la lex scripta. También ahí hemos acudido a una sentencia del Tribunal Constitucional, el número 002 de 2006, un proceso de inconstitucionalidad. Está el fundamento jurídico 17 y 22. Tenemos que leerlo, colegas. Tenemos que abundar en ese conocimiento. ¿Ya? Porque algo también ahí trae de más o más que va a ayudar a nuestro conocimiento y podemos encuadrar, enmarcar una pregunta similar, una pregunta que nos vaya a dar la academia, pero con esa lectura, con ese estudio que ya ampliamente le hemos dado, entonces vamos a poder resolver, aunque sea no importa al sorteo, pero sí le vamos a dar. Entonces, en el recuadro azul que tienen a la vista, y también se les ha pasado a ustedes mediante el doctor Erizo,
Tenemos ahí conforme a la exigencia de la lex praevia. ¿Sí? ¿Y eso dónde está? En el artículo 103 de nuestra Constitución. ¿Ya? Tenemos que darle lectura, tenemos que darle lectura, sí o no, sí o sí tenemos que darle la lectura, ¿ya? Al 103 de la Constitución. El resumen, acá nosotros lo hacemos ante el resumen, la puntualización, el puntillazo, pero no es suficiente. No, les aseguro, compañeros, que no es suficiente. Tenemos que acudir a la lectura, a reforzar con lectura, porque puede venir intercalado. Un concepto, el concepto de la lex praevia puede venir al concepto de la lex certa. Entonces tenemos que saber definir cuál es el concepto de uno u otro. La ley estricta, el principio de legalidad penal, ¿no? Prohíbe, pues, es la analogía. Y eso está en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. También está en el Código Procesal Penal. También está en el Código Penal, artículo 3. El artículo 7 del título preliminar del punto 3 del Código Procesal Penal. La interpretación extensiva y la analogía están proscritas, están prohibidas. Salvo la analogía in bonam parte o analogía bonam parte. Siempre el derecho tiene el principio de favor rey, ¿no? Si hay una norma penal que favorece al rey, favorece un principio de favorabilidad, favor rey. También tenemos ahí, en cuanto a la exigencia de la lex certa, siempre mirando la, este, la jurisprudencia, el pronunciamiento de nuestros tribunales, en este caso siempre constitucional. Siempre la Constitución o el Tribunal Constitucional ha estado siempre en la mira de todos los que estudiamos el derecho, ha estado en la mira sus sentencias, ¿no? Las críticas, si está bien, está mal. Y bueno, ha salido pues esta sentencia del 2010, la ley terrorista, que deben ser puntual, concreta, precisa, no exageradamente ambigua, deben estar con cierta precisión. Lex certa, ¿ya? Pero, reitero, son simplemente puntillazos o resúmenes del resumen, porque la hora es la hora, no nos va a alcanzar el tiempo. En cuanto a la lex scripta, también está ahí, no he citado una jurisprudencia, pero ya tienen por lo menos ahí tres líneas de lo que queremos decir de la ley escrita, ¿ya? Que siempre tienen que estar, pues, siempre tiene que estar, taxativamente escrito en el Código Penal. Si no está en el Código Penal, no es del derecho penal, no es de este mundo penal. Siempre eso nos han dicho los profesores, ¿no? Si es que la conducta esa no está en el Código Penal, entonces, ¿de qué estamos hablando? No hablamos de nada. No hay una sanción previa antes de la comisión delictiva, antes de la conducta. ¿Ya? ¿Ves? ¿Cómo resumimos en 3 minutos, 4 minutos? Pero el estudio que vamos a hacer, que tenemos que hacer para postular al examen del PROFA, tiene que ser extensivo, abrumador, nos guste o no, pero tenemos que ampliar el conocimiento que estamos aquí disertando, ¿ya? Principio de legalidad. Un principio fundamental, entonces, del derecho penal. Otro principio, el de rojo que está ahí, les dije, principio de protección de los bienes jurídicos. Artículo 4. La pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Zaffaroni decía, la, la, el derecho penal protege bienes jurídicos. Decía, no, ya no, ya.
no, el derecho penal no protege nada, porque todo está protegido por el derecho en sí, sino que el derecho penal sanciona la afectación a ese bien jurídico, ¿ya? El derecho penal sanciona la afectación a ese bien jurídico. Distinto es la protección. La protección ya está ya por el ordenamiento jurídico, sino que cuando tú afectas, cuando yo afecto, cuando nosotros afectamos, lesionamos un bien jurídico, ahí interviene el derecho penal para sancionar su afectación, su lesión. Y cuando hablamos de ello, pues tenemos los delitos de lesión, que están ahí también eh, enunciados por lo menos algunos artículos, las lesiones dolosas, las lesiones culposas. Están los delitos de peligro, que se dividen en los delitos de peligro concreto y los de peligro abstracto. El año pasado, colegas, el año pasado se ha incorporado el artículo 125A del Código Penal sobre los que no están vertiendo o están vertiendo sustancias contaminantes a las quebradas, a los ríos, ¿no? Conversamos, sí, es un delito de peligro, conversamos, y el mar, se han olvidado del mar, en ese artículo 125A. Si ustedes lo leen, destape los ríos, lagos, me parece más, pero ¿y el mar? Acá se olvidaron del mar. Interesante, es la nueva modificatoria, pero no modificatoria, sino que un artículo incorporado al Código Penal el año pasado, el 125A. ¿Ya? Y ya sabemos, pues, el de peligro abstracto. El clásico ejemplo, el de conducción en estado de ebriedad. Y bueno, por ahí siempre hay que rebuscar en el Código Penal, encontrar los de peligro abstracto, que hasta ahora siguen de bastante comento, ¿no? De bastante discusión todavía. Todavía hay quienes no estamos muy contentos con los de peligro abstracto. Otro principio del derecho penal es el principio de intervención mínima, ¿ya? En, siempre, las veces que hemos estado con ustedes estudiando, nunca he dado una opinión, si no es primeramente con el apoyo de la jurisprudencia. Siempre. Y la doctrina, pero mucho más la jurisprudencia, porque eso es lo que tenemos a la mano. Así están pensando, así están resolviendo, así están sentenciando con la jurisprudencia. Entonces, siempre les hago cita de la jurisprudencia, ¿ya? Y bien explicado, más ahondado, más explícito, están pues en este recurso de unidad 3004-2012, Cajamarca, el fundamento jurídico cuarto, ¿sí? Y una de las garantías de la tipicidad justamente es pues esa, ¿no? Cumple una función de seleccionadora, que tiene mucho que ver con el principio de fragmentariedad, con el principio de subsidiariedad o el principio de última ratio, ¿ya? Principio de fragmentariedad, principio de subsidiariedad, última ratio. Porque no todas las conductas, ya sabemos eso, colegas, eh, no todas las conductas están pues en el Código Penal, no todas las conductas se quiere sancionar, aunque ya últimamente todo quieren sancionar, todo quieren penalizar, ¿no? Todo quieren que sea delito. Eh, no recuerdo ahorita qué artículos, pero mm, todo quieren que sea delito. Ahora, el principio de humanidad de las sanciones penales. Ahí tenemos la jurisprudencia, ahí tenemos la base legal, ¿ya? Este principio de humanidad de las sanciones penales en el último acuerdo plenario del 2023
sobre la imposición de la pena, donde está, dice, la teoría de los tercios, y bueno, la imposición por los fallos de la Corte Suprema, no es legal la teoría de la escalonada, no es legal, no está en el Código Penal, no está en el Código Penal, no está en el Código Procesal Penal. En el Código Penal sí está la teoría de los tercios. Incluso hay algunos que comentamos que es una intromisión a la independencia judicial. No los quiero distraer con eso, ¿no? Porque antes el Código de Procedimientos Penales pues hablaba, o en todo caso en aquellos tiempos se decía, eh, mm, por conciencia y no me acuerdo más, que haya criterio y conciencia. ¿Ve? Vamos a imponerle 6 años, eh, 10 años, 15 años, cadena perpetua, 25 años. Pero ahora se tiene que hacer una operación matemática, ¿no? De los tercios, y más compleja la matemática en la teoría escalonada, porque se tiene que hacer de las agravantes, cuántas agravantes tiene, desagravante hay que sacar, ¿no? Hay muchos que disentimos, al menos yo también me auno a los que decimos de que la teoría escalonada no debe aplicarse porque no es legal, no está en el código penal, en ningún código, tampoco en la Constitución. Pero bueno, el principio de humanidad, ya ese acuerdo plenario respecto de la teoría, la aplicación de la pena, la teoría de los tercios, la escalonada, ha dicho que el principio de humanidad no es para la imposición de pena, no es para rebajar reducción de la pena. Sí, es cierto, es cierto. Está la tentativa, está la complicidad secundaria, la terminación anticipada, otras cosas. Hasta inclusive interés superior del niño ha dejado ya al criterio. Pero el principio de humanidad no está para ello. Sin embargo, tenemos que ver esto, ejecución misma de la pena, es decir, en el derecho penitenciario. Pero tenemos que ver el artículo sexto del título primero del Código Penal, el artículo octavo del Código Penal, el artículo tercero del título primero del Código de Ejecución Penal. Tenemos que leerlo, colegas. ¿Ya? Tenemos que interrelacionarlos. De ahí vamos a poder contestar una pregunta, lo vamos a enmarcar, contextualizar con lo que hemos leído. Vamos a poder responder una pregunta que venga sobre el principio de humanidad de las acciones penales. Ya tenemos el artículo sexto del título primero del Código Penal, el artículo octavo también del mismo código, el artículo tercero del Código de Ejecución Penal sobre este principio de humanidad. Y también siempre añadiendo la jurisprudencia. Esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional trata sobre un habeas corpus de un interno en el penal de Pocoyay Tacna, respecto de su enfermedad y el tratamiento que recibía, el hacinamiento que existe en los penales, y que este 19 de mayo del año pasado, si mal no recuerdo, el 23 de mayo, sí, 23 de mayo o 22 de mayo, se, se había cumplido los 5 años que la sentencia constitucional le había otorgado al Ministerio de Justicia, al Estado, para que mejorara las condiciones carcelarias, es decir, eh, que no haya hacinamiento. ¿Ya? Por eso es que salieron muchas leyes, como por ejemplo la 1300, la 1385, mm, para despenalizar, leyes de despenalización. Por eso es que también se subió en la prisión preventiva, ya no 5 años, las penas suspendidas ahora son hasta 5 años, y algunas, ¿no? Para grits electrónicos, hasta 10 años, si mal no me equivoco. Pero como siempre, nuestro Estado no tiene la infraestructura, no tiene presupuesto. Si vamos al penal nomás acá en Arequipa, el penal de Varones Socabaya, está inconclusa la obra que estuvieron haciendo, ya está más de 2 años, creo que está así, o 3 años me parece que está ahí abandonada la obra, no se ha concluido. Entonces, ¿qué ha sacado un auto el Tribunal Constitucional? Y le ha dicho, ya, mira, ve, no has cumplido lo que te he ordenado, lo que te he dispuesto, está bien.
te voy a dar una última oportunidad hasta el año 2030, hasta el 22 o 23 de mayo del 2030, para que cumplas mi sentencia. Si no, vamos a ejecutarla. Entonces le he otorgado este otro plazo de 5 años más. ¿Ya? Ese es el principio de humanidad de las sanciones penales. Ya tenemos un pequeño concepto, en todo caso, un pequeño pronunciamiento, o cómo piensan los jueces respecto de este principio. Y dónde está en la norma legal y también en el Tribunal Constitucional. Sigamos. Principio de culpabilidad o de responsabilidad. El tercer, el principio básico del derecho penal. ¿Ya? Cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, estamos hablando de la teoría general del delito, porque ahí se va a estudiar todo, la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, y luego si es que resulta delito será pasible de una punibilidad. Pero no podemos hablar sobre la responsabilidad objetiva proscrita en el artículo 7º del título preliminar del Código Penal. ¿Ya? Eso lo sabemos también. Así que solamente estamos recordando los principios básicos del derecho penal. Entonces, está prohibido, está proscrito la responsabilidad objetiva, pero sí un análisis de la responsabilidad subjetiva, con todos los análisis habidos y por haber. El estudio de la acción, de la tipicidad, la antijuricidad y de la culpabilidad. El principio de proporcionalidad de las sanciones penales o de la pena. No tengo la memoria la sentencia de una de las sentencias en la que el tribuno Tixe se pronuncia respecto de la reincidencia y de la habitualidad. Nos dice bien claro que este principio de proporcionalidad, que la sanción no puede sobrepasar el hecho cometido, ¿sí? Pero no es aplicable para los reincidentes y los habituales. Eso no se condice con el preámbulo del Código Penal. Si leemos y eso, ojo, reitero, y no me voy a cansar de reiterar, tenemos que leer el preámbulo del Código Penal. Puede haber una pregunta sobre la reincidencia. ¿Qué dice el preámbulo? ¿Que está proscrito? Sí, está proscrito para el preámbulo, pero está vigente pues en el artículo 46b, 46c. Ya, por ser reincidente o habitual, subes una sanción, pero muchos criticamos, ¿y cuál es la lesión? ¿Cuál es la afectación? ¿No? Dice, ¿con qué se lesiona si para sancionarlo eh, hay un plus que se llama eh, este, las agravantes, pero ¿por qué tendría que ser agravante la reincidencia o la habitualidad si no ha lesionado nada con ello? Decimos, ¿no? Decimos. Me uno a este grupo de estudios que siempre estamos criticando pues algunas cosas que salen, no sé cómo, pero bueno, así está en el Código Penal. Entonces, el principio de proporcionalidad de pena es proscripción al abuso de la pena, a la arbitrariedad de la pena sobre el hecho cometido. Tal tipo teoría retributiva, tal cosa has cometido, bueno, esto te corresponde. Y dentro de la proporcionalidad de la razonabilidad hacemos los cálculos razonablemente, proporcionalmente, con todos los tentativas, si es cómplice secundario o solamente instigador, vamos a una reducción de la pena. Menor de edad, vamos a la reducción de pena. Estado de ebriedad, reducción de la pena. Esto te corresponde. ¿Ya? Entonces, el principio de proporcionalidad de las sanciones. Estamos recordando, colegas, se dan cuenta que no es nada nuevo, no es nada nuevo lo que estamos tocando ahora. El principio de jurisdiccionalidad. Acá tenemos que ver también sobre lo que nos dice la Constitución, lo que nos dice el Código Penal en su artículo 5º del título preliminar, la exclusividad del Poder Judicial
Hace un momento hemos visto su ley orgánica, el decreto supremo, creo, el 017 que hemos leído, ¿sí? Entonces, solamente los jueces del Poder Judicial, ahorita vamos a decir, y la arbitral, no, la arbitral no puede penalidad. Solamente los jueces del Poder Judicial imponen sanciones penales, ¿ya? Antes se ponían jueces ad hoc, así los llamábamos, o así lo llamaban, los jueces ad hoc para determinados casos, como ahora, el señor Aladino, Galvez, creo que es el fiscal de la Nación, ha desaparecido las fiscalías especializadas. Antes habían jueces ad hoc, y eso ya es historia, los jueces ad hoc. Entonces, los jueces, pero también ahora están, hace 3, 4 años, nuevamente está, ¿no?, el juzgado especializado en corrupción de funcionarios, el juez especializado, el juez especializado en corrupción de funcionarios, el juez especializado en crimen organizado, están aprendiendo jueces especializados. O sea, esos jueces no pueden juzgar delitos de robo, estafa, hurto, secuestro, no pueden, no, solamente corrupción de funcionarios. La academia dice, o las universidades, sobre todo en algunas universidades, en las facultades, estamos en contra de que haya pues estas fiscalías y estos juzgados especializados, porque ya la mala praxis o como dicen, las máximas de la experiencia, ya se sabe que los delitos de corrupción de funcionarios son de niveles altamente jerárquicos, jueces supremos, congresistas, ministros, y siempre están con esta cosa del aló, ¿no? Aló es mi primo, hasta el juez supremo que se ha retirado San Martín y Castro salió una llamada, ¿no? En una llamada, en un audio. Entonces, muchos criticamos también esta forma de administrar justicia, de la especialización. No estamos tan contentos con el trabajo porque, como les repito, hay cierta, cierta malestar en este tipo de trabajo sobre los juzgados especializados, fiscalías especializadas. Pero a este principio de jurisdiccionalidad sobre la independencia judicial, el juez no puede recibir presión este, periodística, social, amical menos, ¿no? Por eso es que cuando administran justicia a ellos les exigimos, eh, y también de este principio pues sale las garantías o el principio de motivación de las resoluciones. Ya sabemos, 139, inciso 5, el, 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 el principio de doble instancia o la garantía de doble instancia, 139, inciso 6, al juez natural, el debido proceso, publicidad de los juicios, todo está en la Constitución, en 139. Entonces, nosotros tenemos que acudir a leer bien el 139 de la Constitución. ¿Va a venir en el examen, colegas? Les aseguro que va a venir en el examen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son los principios básicos del derecho penal. Principios básicos que son, pues, el principio de legalidad, con sus precisiones de la lex praevia, estricta, lex certa, lex scripta. Esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el 012-2016, es bastante explícita y hay que enriquecer nuestro conocimiento para el examen o para el ejercicio leyendo esta jurisprudencia que hemos leído en el grupo de estudios, hemos leído para la Junta Nacional de Justicia. El principio de protección de bienes jurídicos, el principio de lesividad, necesariamente la pena necesita pues la lesión o puesta en peligro, hemos visto. El principio de intervención mínima, el principio de humanidad de las sanciones penales, que en el acuerdo plenario que habla sobre la
la imposición de la pena en la forma de la teoría de los tercios y la escalonada, ha dicho pues de que este principio de humanidad no es para la reducción de la pena. El principio de culpabilidad, el tercer fundamental presupuesto del derecho penal, en su fase subjetiva y objetiva. Y hemos visto el principio de proporcionalidad y por último hemos visto el principio de jurisdiccionalidad, que solamente es la administración emana del pueblo, dice, ¿ah? El poder de administrar justicia emana del pueblo y es aplicada por el Poder Judicial, así dice la Constitución. Y así pasamos pues a los principios procesales penales. Lo vamos a hacer rapidísimo también para que estemos a la hora. Principio acusatorio. Está en el 356 del Código Procesal Penal, que dice que la etapa más que nos gusta a todos es pues esa, la del juicio, porque ahí desempeñamos toda nuestra artillería, ¿ya? Ahora, también está en el 394, hay que leerlo todo el 94, ¿ya? Los hechos enunciados sobre la congruencia que tiene que tener la sentencia con la acusación. Ojo, el 394. Principio acusatorio. No hay acusación, no hay juicio. No hay acusación, no hay juicio. Tanto así, si es que ahondamos en este principio, nos vamos a ir incluso hasta el señor, el profesor que se ha jubilado, ya no quiero saber nada con ninguna exposición, el profesor Montero Aroca, el español, ya no quiere que ni que lo inviten, ya no quiere hacer nada con el derecho, se ha jubilado. Otro, el principio de igualdad de armas, también está en el artículo primero, título preliminar del Código Procesal Penal, inciso 3, principio de igualdad de armas. El juez tiene que ver, incluso si es que la defensa o la fiscalía, una de las dos partes está mal preparada, ¿ya? El juez, he tenido la oportunidad o la mala experiencia de apartar la defensa de la defensa al colega, ¿no? Estaba pues causando indefensión, una defensa ineficaz a su patrocinado en una audiencia de prisión preventiva, que no respondía a los presupuestos que estaba sustentando la fiscalía. Entonces, hasta la propia fiscal pues se dio cuenta de esto y solicitó que se cambiara la defensa porque estaba provocando una indefensión a su patrocinado. Principio de igualdad de armas, ¿ya? Todos tienen la misma oportunidad, así dice el código, todos tienen la misma oportunidad, derecho de igualdad en sus oportunidades. Principio de contradicción, artículo 1, inciso 2. También está en este artículo 356, es bastante mencionado porque ahí está ahí está todo, prácticamente el 358, 57, 58. Está todo, tenemos que leerlo, sí. ¿Ya? El principio de contradicción. Oposición, una acción, hay una reacción. Hay un pretensor, hay un opositor. Así va a ser siempre. ¿Ya? Ahora, en el principio de contradicción, colegas, este, ya en el juicio mismo, puede venir una pregunta, se discute el objeto de debate o se discute el objeto de investigación. ¿Qué se discute? Obviamente el objeto de debate. ¿Y quién determina el objeto de debate? La defensa. La defensa. ¿Ya? ¿Quién determina el objeto de debate? La defensa. Porque es posible que vaya a negar tal cosa, muy bien, sobre eso no la tocó, no la violó, no robó, ya, sobre eso vamos a debatir, si sobre eso vamos a debatir la pena nada más que la pena, ya, entonces el objeto de debate es en el juicio. Principio de inviolabilidad del derecho de defensa, artículo 9 del título primero del Código Procesal Penal, el artículo 139 de la Constitución. ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por supuesto que sí. ¿El Pacto de Derechos Civiles? Por supuesto que sí.
Más adelante lo vamos a ver eso. El principio de presunción de inocencia, obviamente. Es más, el código dice bien claro, el procesal penal, ninguna autoridad puede mostrar a un detenido o a un procesado como culpable. Tiene que ser tratado como inocente. Eso ya lo sabemos. Estamos recordando nada más el principio de presunción de inocencia, el principio de inviolabilidad del derecho de defensa, artículo 9 del título primero del Código Procesal Penal, el artículo 130, inciso 14 de la Constitución. Y aquí viene un poquito, nada más un poquito, el principio de publicidad del juicio. El principio de publicidad del juicio. Expresamente dice el código, en el 358, último párrafo, me parece que es, que los juicios de corrupción de funcionarios es siempre público. También dice la excepción, todo es público, a excepción a lo que dice la ley. En los casos generalmente sobre delitos de violación. ¿Sí? Incluso la terminación anticipada es de carácter privado. ¿Sí? De carácter privado. Pregunta, puede ser una pregunta ahí. Puede ser una pregunta ahí. Entonces, la terminación anticipada, su audiencia es de carácter privada. Eh, el juicio de corrección de funcionarios siempre es público, siempre es público. Así está. Y algunas otras son privadas, sí, porque así es que lo determina el código. ¿Ya? El principio de publicidad del juicio. Vayamos a otro principio, rápido nomás. El principio de oralidad. Cuando acusa el señor fiscal, está leyendo su acusación. ¿Qué le hemos dicho? Doctor, acá no se viene a leer. Acá no se viene a leer, doctor. Oralice su acusación. ¿O es que la defensa va a leer su defensa? ¿Ya? Entonces, eso era al inicio, así. Se tenía, inclusive la defensa, objeción, doctor, señor juez, ¿sí? ¿Qué pasa, señor abogado? Que la fiscalía está leyendo su acusación y no es entendemos pues de que no todo lo va a memorizar, tiene que hacer los hechos antecedentes, concomitantes, posteriores, la calificación jurídica, la pena tiene que ser, ¿no? Bueno, pero no va a leer pues con puntos y coma, ¿ya? La dirección además del debate, del juicio lo tiene el juez. El principio de oralidad. No es en estricto, oral, no, 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 no. Hay una fase de escritualidad, o sea, se presenta la acusación por escrito, también la defensa presenta la acusación por escrito, ¿no es cierto? La apelación es por escrito. Decíamos en la academia de que cómo habíamos empezado el derecho en el tiempo de Roma, los egipcios, los griegos, eran orales, no había papel, eran orales, ¿no? Y el tiempo ha ido cambiando, cambiando, cambiando. Nos estancamos en 18, 20 cuerpos, 18, 15 cuerpos con el código viejo de procedimientos penales. Ahora más o menos que hemos bajado en hojas, en fojas, pero todavía seguimos viendo el uso del papel. Principio de inmediación, obviamente. Principio de inmediación, ¿no? Otra vez el artículo 356, inciso 2, el 359, el 360, 60.5 del Código Procesal Penal. ¿Tenemos que leerlo? Claro que sí tenemos que leer, ¿ya? El principio de identidad personal, el juez, no puede ser reemplazado, no puede eludir salirse en plena audiencia, o si es que ya ha escuchado la actividad probatoria. El acusado tampoco, tendría que pedir permiso. Y ya estará pues su defensa, que lo va a reemplazar, o mejor dicho, lo está representando, ¿sí? Con anuencia y permiso del juez. Recuerden, el juez es el director del debate, es el director de la audiencia. Él incluso, si es que hay demasiada bulla en la sala, manda expulsar. Permite o prohíbe el ingreso de la prensa. Principio de unidad y concentración. Bueno, esto también al inicio se quiso hacer, pero no se pudo porque los juicios vienen y vienen y vienen, se van acumulando las audiencias y no se puede terminar el juicio en un solo día. ¿Se ha intentado? Sí, se ha intentado. Pero el principio de unidad y concentración, en el menor tiempo posible hacer las audiencias para que
rápido se administre justicia, pero no por administrar, tampoco. Ya no se trata de eso tampoco, de, bueno, que le escucho al abogado, al fiscal y ya, bueno, resuelvo, ¿no? Tampoco se trata de eso. Incluso se dijo, ¿no? Que la contaminación del juez, no debe leer el expediente del juez. Mm, este, todavía tengo mis reparos ahí, de que si es que se va a contaminar o no, todavía tengo mis reparos, si es que se impone una oralidad en estricto. Pero hasta ahora tenemos que el juez sí lee, pues, la acusación, sí lee el expediente que tiene en manos para poder resolver. Sí leemos, mejor dicho, o hemos leído. Entonces, principio de unidad y concentración, principio de identidad personal, principio de inmediación, principio de oralidad. ¿De dónde nacen todos estos colegas? ¿De dónde nace todo esto? ¿Está en la Convención Americana de Derechos Humanos? Sí está. Artículos, ahí les he puesto el artículo 7º, el artículo 8º y el artículo 9, que hablan derecho a la libertad, garantías judiciales, como les mencioné hace un momento, y los principios de legalidad y retroactividad en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también lo habla en el artículo 14 y 15. Está también cuando se han puesto en vigencia esta convención. Pero cada país, el Perú no me acuerdo si es en el 80 o en el 70 y tantos, que ahí nomás, mejor no los confundo, averígüenlo. Este, mm, Declaración Universal de Derechos Humanos, sí, en el artículo 7 y 9, 7, 8 y 9, ¿ya? Declaración habla de todos estos principios y sobre todo garantías, derechos, ellos dicen, ¿no? Derechos, así está. Pero de ahí se han sustraído los principios, perdón. Entonces ya tenemos bastante o tenemos abundante información para nuestro examen. Bien, esto es así de rápido, colegas, el, sobre los principios del derecho penal y procesal penal. Voy a compartir las siguientes diapositivas. Estoy compartiendo, colegas. ¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve. Ya. Entonces, bueno, ahora pasamos a la teoría del delito. Bueno, estas diapositivas salen de una clase que tuvimos en el grupo de estudios sobre la teoría de la imputación. Así rápido nomás, la imputación es imputar, atribuir, acusar, ¿ya? Hechos concretos. Ahí está también las diapositivas que ustedes tienen a la mano. Que pueden ustedes incluir en esta, no me opongo, perfeccionenla, estas diapositivas, con sus propias investigaciones, añadan, es bueno, háganlo. Yo no me opongo, no me voy a molestar, ni tampoco voy a decir que es derechos de autor ni cosa por el estilo. ¿Ya? Es material de estudio y pueden hacer ustedes extensivo o nutrir de más conceptos, ¿ya? Pero es lo que te va a imputar. O sea, la imputación es eso. Te va a atribuir algo, te va a acusar de algo. Ya está. ¿Listo? ¿Y qué es la defensa? La defensa pues contradice, acepta la acusación, la imputación o niega. ¿Ya? Y otra vez el principio de inocencia. Otra vez. Tiene medios de defensa, tiene la tutela de derechos y en algunos casos, como por ejemplo lo que ha pasado en el caso de Ollanta Humala, o en el caso del doctor Arseno Oreguardia, un habeas corpus, que ahora ya se ha modificado el artículo del auto de enjuiciamiento, que sí puede ser apelable con respecto a las pruebas al hecho específico y concreto. Tiene las defensas de forma, el 349 o 350, ¿no? Pero el 344 del Código Procesal Penal, las defensas de fondo. Así de sencillo tiene y hay que leer eso. El acuerdo plenario 6 de 2009 te habla de la imputación. También hay uno más del 2012 que no le he puesto acá. Pero aquí está el acuerdo plenario. ¿Tenemos que leerlo? Por supuesto y claro que sí. Y la imputación en sí, la imputación concreta, la imputación fiscal, tiene que sostenerse sobre la teoría del delito. ¿Ya? Tenemos pues el hecho atribuido,
y ese hecho tiene que analizarse, o en todo caso, la acusación tiene que versar sobre la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿De qué estamos hablando? De la teoría general del delito. ¿Ya? Muchos hablan de la teoría general del delito, sí, muchos hablan. Copiamos lo que dice Roxin, Jacobs, Hans Belsen, Zaffaroni, López Barja de Quiroa, acá en el Perú, el profesor Hurtado Pozo, que ha sacado su último libro ya no me acuerdo ya que con el otro juez supremo, retirado, ¿no? Bramón Arias, Muñoz Conde, Basigalupo, Alsina, ¿no? O sea, tantos profesores que han escrito sobre la teoría del delito. Quintero Olivares, el español también, Dona en Argentina, otra vez, ¿no? Bueno, ¿y qué es la teoría del delito? Así de sencillo, rapidísimo, ¿no? Es el método práctico, sistemático que nos indica si el hecho que se juzga o el hecho que se investiga es o no delito, así de sencillo, ¿ya? Y esta teoría tiene pues como base fundamental de construcción la acción. Y la acción tiene que ser humana. Discutible la personalidad jurídica, la persona jurídica sí está en discusión eso, ¿no? Hay algunos que nos decimos, ¿cómo es la persona jurídica? No, los representantes. Entonces puede ser la persona, entonces no es la persona jurídica en sí misma. Esta acción tiene que tener o tiene unos niveles de análisis que es la tipicidad, anticuricidad y la culpabilidad. Pero la culpabilidad no queda ahí. Si es que pasa todos esos filtros, entonces estamos hablando de delito. Una vez que confirmado el delito como el ADN, si es mi hijo, no es mi hijo, soy el padre, no soy el padre, entonces recién paso alimentos. Recién me imponen una sanción penal, punabilidad, ¿ya? Tipicidad, antigüedad, culpabilidad, eso recordémoslo bien. Delito y la sanción penal. Muy bien, ya está ya así construido la teoría general del delito sobre la acción. Pero recordemos así rapidísimo, porque tenemos que hacer preguntas seguramente. La acción y conducta, teoría de la acción. Recordemos primeramente, pregunta en la junta, perdón, en la junta, en el profa, pregunta. Mesger, Frank von Lis, Frank von Lis, Belling, ¿son de la teoría causalistas? Sí. Uno, los primeros dos, Belling y Lis, son del causalismo naturalismo. Mesger es del causalismo valorativo. La teoría finalista ya sabemos quién es. Hans Belsen, ¿no es cierto? Eh, Críticas a la teoría causalista, pues la omisión, porque la teoría causalista naturalista decía que todo movimiento corporal natural causaba un efecto y era culpable. En el valorativo ya habían, por lo menos, ya habían considerado la voluntad, pero un momentito, tenía problemas con la tentativa. En cambio, la teoría finalista, más moderada, mejor diseñada, decía pues que se gesta en la fase interna, la fase externa. De ahí viene el funcionalismo. Y el funcionalismo se divide en dos, el moderado y el radical. El moderado, pues, Rossi, se ampara o tiene como base el riesgo, la creación, el incremento del riesgo. Y el extremo, el funcionalismo radical, es de Jacobs. Pero Jacobs, ¿qué dice? No, 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 no. Vayamos al rol. Has fallado, ahí está la norma, te aplicamos. Has incumplido tu rol, te aplicamos. Ya, tenemos que leerlo a Roxin, que diga a Jacobs, inclusive su derecho penal del enemigo. Sí, hay que leerlo, colegas. ¿Ya? Conducta positiva, sí, pues conocía y tenía la voluntad de realizar el resultado. Eso recordemos en las clases de Derecho Penal en la universidad. Ausencia de acción, facilísimo, recuerden. Movimientos, reflejos, fuerza física irresistible, estados de inconsciencia. ¿Ya? Ah, ahora, vayamos qué base legal tenemos para decir la acción, omisión. En la legislación está, pues, finalmente también la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 11. Nadie será condenado por acto u omisiones.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 11. La Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 9. La Constitución, artículo 24, inciso D. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión. Artículo 2, título preliminar, nadie será sancionado por un acto no previsto, Código Penal. Artículo 5, artículo 9, artículo... Son delitos de falta, las omisiones están ahí en la normatividad. Sentencias, ahí tenemos. Marcelino Tineo Silva, está el expediente del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de la Casación 725-2008, Junín. ¿Ya? Está ahí, colegas. Tenemos que leer, colegas. Esto es un resumen nada más. Entonces, clarísimo es que la acción u omisión son manifestaciones de la conducta. Ya sabemos, positiva, negativa, activa u omisiva. ¿Y qué nos dice la teoría finalista a la que se apega nuestro código? Aunque ya hay ciertos reparos, algunos juzgados, he leído algunas sentencias en que no están haciendo caso a la voluntad. Fase interna, ideación, planeación, deliberación, resolución, decisión, que son no punibles. En la fase externa también los actos preparatorios, los actos ejecutivos. Y ahí también les he puesto, eh, perdón, ya, bueno, se queda aquí. Los artículos, ¿no?, del Código Penal, marcaje, reglaje, rebelión, sedición, motín, conspiración. Lean la sentencia del expresidente Castillo, nos vamos a dar cuenta sobre la conspiración, cómo razona el tribunal, nuestros jueces supremos. Actos ejecutivos, la tentativa, acabada y inacabada, la inidónea. Consumación y por último el agotamiento. Lo que he robado, lo que he hurtado, lo vendo. Ahora, de todo lo que he robado, tengo dinero. El dinero es el agotamiento del delito. Y como siempre les hago mención de la jurisprudencia, el recurso de nulidad de 2073-2017 en Lima, que nos explica bien cómo, cómo se hace el iter criminis en un delito. ¿Ya? Primero, tuvo que planificarse, está en rojito. Segundo lugar, el espacio. Tercero, se contó con vehículos de armamento. Cuarto, la extrema agresividad de los atacantes. Quinto, las características de planificación. O sea, un iter criminis, cómo se planifica, cómo se ejecuta un delito. Eso nos dice la teoría finalista. Conducta omisiva, con sus respectivos presupuestos. El no hacer, así rapidísimo nomás. Siempre en la teoría general del delito tenemos el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Cuando hablamos de tipo objetivo son los presupuestos materiales que le decimos, el sujeto, la acción, el nexo causal y las circunstancias concomitantes. Siempre nos vamos a referir así. Y en el tipo subjetivo tenemos el dolo, la culpa. ¿Ya? En el dolo ya sabemos ya clases de dolos, e inclusive son los elementos distintos al dolo. La tendencia interna trascendente o la particular disposición de ánimo, que también está en el Código Penal. Omisión. Primeramente tenemos que ver la situación típica general del deber. Por ejemplo, en el artículo 126 y el 127 del Código Penal. La no reacción de la conducta. Ahí tenemos el 126, otra vez el 127, el 149, que es omisión a la ciencia familiar. El 378, denegación, apoyo policial. ¿Ya? Otro presupuesto que es la posibilidad psicofísica del individuo para ejecutar la conducta ordenada. Capacidad de poder de actuar, pero no se exige lo imposible, porque no puedes poner en riesgo, autoponerte en riesgo tu propia vida, pues no para salvar a otra persona. No puedes hacerlo, aunque quisieras, no puedes. ¿Ya? Y por último, en el tipo subjetivo tenemos el dolo, pues el conocimiento de la situación generadora del deber. Tenías el deber y sabías que tenías que socorrer, tenías que avisar a la policía de que hay en cierto sitio, hay un accidente, necesitas una persona o salido una persona, no la has acudido, etc., pero tenías que haber puesto en conocimiento. Y por último, la sustracción voluntaria de la posibilidad de realizar la acción. ¿Ya? Tenemos ahí el fundamento jurídico 15 del acuerdo plenario extraordinario número 2/2016, ¿ya? Que dice, ¿ya? No, no se pena, no se pena el no poder. Lo que se condena es el no querer sobre omisión a la asistencia familiar. Ahí está el acuerdo plenario.
Mejor ejemplo no se puede poner. Omisión impropia. Rapidísimo, creo que estamos en la hora ya. Eh, el artículo 13 del Código Penal nos señala dos supuestos. Tiene el deber jurídico de impedirlo si cree un peligro inminente que fuere propio para producirlo. La omisión corresponde a la acción del tipo penal mediante un hacer. Ya está. Pero acá nos requiere un resultado, ¿ya? Tiene, tiene casi los mismos presupuestos sobre el delito, sobre la conducta omisiva, casi tiene los mismos presupuestos, ¿ya? Y esta omisión impropia tiene como base fundamental y como guía fundamental la causalidad hipotética. Y tiene como segundo presupuesto, pues, la posición de garante. Una posición de garante formal y una posición de garante material. Rápido más, colegas. En material tenemos lo siguiente. Posición de garante en virtud de un deber de defensa de determinados bienes jurídicos, relaciones familiares, relaciones de la comunidad, aceptación voluntaria. Deberes de los padres de cuidar. Recuerdan la sentencia, hay dos sentencias contradictorias respecto de cuando la sentencian a la mamá. Primero, no la sentencian a la mamá, sino como cómplice secundario, creo que le ponen, no me acuerdo bien, pero no la sentencia porque no había denunciado al padre que abusaba de la menor, ¿ya? En el otro, sí la sentencia, ¿ya? En la otra casación, sí la sentencia a la mamá por no este, por no haber denunciado a papá. Entonces, el deber de los padres es cuidar a sus hijos. Sí, entonces la mamá, ¿por qué no denunció? Si tenía conocimiento. Las relaciones de comunidad, principio de confianza, deportes colectivos, comunidad, el andinismo, el alpinismo, ¿ya? En la universidad hasta el día de hoy me acuerdo, ¿no? El guía que va al Huascarán, al Misti, tiene la responsabilidad de quienes está llevando como guía, pues a todos los que van al Misti, si se pierde o le pasa algo, pues, él tiene pues cierta responsabilidad. Aceptación voluntaria por contrato, la niñera, la enfermera que cuida ancianos, ¿sí? No necesariamente pues un contrato firmado, basta que diga, sí, sabe que yo me voy a quedar a cargo. Pero el famoso ejemplo, se fue la enfermera, no le dio sus pastillas a la hora que se le indica, se murió el paciente. Posición garante de en virtud de vigilancia de fuentes de peligro. Hecho precedente, los campistas que van y hacen fogata con su parrillada y no apagan bien y se provoca un incendio forestal. El ámbito de dominio, aquí en Arequipa, pues, fue en la avenida Estados Unidos una farmacia, un pitbull que sacó un jovencito sin el bozal, le destrozó la cara o le desfiguró la cara a un niño, ¿no? Conducta de terceras personas. Ajá, aquí se ve respecto de los superiores, o en todo caso, los excesos que se cometen los subordinados con otros subordinados o particulares, ¿ya? Se les atribuye a ellos como si ellos lo hubieran causado, porque ellos tenían control sobre sus subordinados, capitán, generalmente ellos la policía. El tipo subjetivo, como les decía, conocimiento de la situación general del deber, que es también de la omisión, eh, conocimiento que tiene pues posición de garante, sí sabía que tenía que cuidar a un enfermito, al ancianito, que tenía que darle sus pastillas y no le da. Conocimiento de las circunstancias que fundamentan la posibilidad de obrar, cuidado, sí sabía, sí, 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 sí podía, ella sabía, si no le doy sus pastillas a tiempo puede morirse. Conocimientos, si por lo menos así indiferente, ¿qué importa? No importa, me voy nomás, pues ya, si pasa algo, no creo que pase nada, me voy nomás, ¿ya? Pasemos rápido, por favor. La tipicidad. Les decía hace un momento que tenía mucho que ver con el principio de legalidad. Tipo, tipicidad, tipificación. No son lo mismo. Tipo, pues lo que está descrito en el Código Penal. Tipicidad, las características que reúne en el tipo. La tipificación es el ejercicio mental que hace, o en todo caso se llama también juicio de tipicidad, es el ejercicio mental que hacemos abogados, que hacemos los fiscales, que hacemos los jueces. ¿Cuáles son sus funciones del tipo? Garantía, seleccionar, indiciar y motivadora. ¿Ya? Elementos del tipo tenemos ahí el normativo y el descriptivo, valorativo y perceptivo. Sabemos bien.
ya está dilucidado también clarísimo eso que es un indicio de la antijuricidad. Entonces, puede ser típico, pero no antijurídico. La tipicidad, el hecho no constituye delito, el hecho imputado no es típico. Tenemos los medios de defensa en el artículo 6 del Código Procesal Penal y el 344, 2.b del Código Procesal Penal sobre un medio de defensa que es el sobreseimiento. Tipo del injusto, ya saben que es la antijuridad, es típico y antijurídico. Tipo del injusto, un desvalor de acción, un desvalor del resultado. ¿Y dónde estamos el principio de legalidad? En el artículo 2, inciso 24, literal D de nuestra Constitución, así como en el artículo 2 del título primero del Código Penal. Bien, eso damos lectura constantemente en el grupo de estudios. Y es más, ahora es más abundante ya. Ya tenemos más precisión más adentro en todo caso del tipo. La persona puede ser monosubjetivo, plurisubjetivo, ahí tiene, entiendo, toda una explicación ahí sobre una persona, un solo delito, o varias personas, un solo delito, o varios delitos, una sola persona, etc. De acuerdo a la calidad del subjetivo, son son delitos comunes, cualquier persona lo puede hacer, el robo, el hurto. Delito especial, propio, impropio, ¿ya? Por el resultado de la acción, delitos de resultado, delitos de actividad o mera actividad, delitos de peligro, el peligro concreto, el peligro abstracto, ¿ya? También están ahí. Según la complejidad de la acción, delitos simples, el homicidio, hurto, robo, y delitos compuestos, los mixtos, siempre, ahí están los delitos um, de cohecho, los de cohecho, siempre, el funcionario que solicita y tal, ¿no? Y los complejos, que parten el robo agravado, el robo simple, o robo con homicidio, ¿ya? Con su siguiente muerte. Bien jurídico, podemos ser individual o comunitario. Individual, vida, honor, libertad, comunitario, tranquilidad, salud pública, contra la fe pública. El sujeto pasivo puede ser víctima de la acción o puede ser agraviado del delito. Están ahí también la jurisprudencia, colegas, está la jurisprudencia, eh, al cual tenemos que recurrir para ahondar nuestros conocimientos. Nuevamente seguimos con la tipicidad y decía hace un momento sobre la tipicidad objetiva, que es justamente la que defiende Klaus Roxy, ¿no? La teoría de la equivalencia de condiciones que se sustenta esta teoría de la imputación objetiva. La condición sine qua non, teoría de la condición adecuada, relación causal, está ahí bien explicada. Criterios de la imputación objetiva, riesgo adecuado socialmente, disminución del riesgo, es el riesgo. Esa teoría se fundamenta en el riesgo, creación del riesgo, ¿no es cierto? Y por último, ya se ha entendido bien claro que la conducta tiene que ser pues implícita, peligrosa. Y ahí están sus elementos. Sigamos rapidísimo nomás porque estamos sobre la hora ya. Ah, y por último, el tipo subjetivo. Dolo, la voluntad y el conocimiento. Tenemos el error de tipo también, el error de prohibición también, otros modos de error también. Abajo está en rojo el error culturalmente condicionado. Es muy especial, también lo vamos a ver en la culpabilidad, si nos alcanza el tiempo, colegas. No nos va a alcanzar el tiempo. Pronunciamiento judicial del error de tipo. Ahí tienen una jurisprudencia también sobre cómo se pronuncia, cómo piensa la Corte Suprema al resolver sus sentencias, ¿ya? Las clases de dolo. El dolo directo, tenemos el dolo indirecto de segundo grado, el dolo eventual, que limita siempre con la culpa consciente, con representación, el dolo generalis, siempre el dolo generalis es el que, al final de cuentas, consigue su finalidad. Ejemplo, a mi rival de amores le doy una golpiza, y tanto que yo quería matarlo efectivamente con la golpiza, y lo creo muerto, no se mueve, está tirado en el piso, y bueno, pues lo llevo a un peñasco y lo suelto al río. Pasa el médico legista y dice, no, 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 este no ha muerto por los golpes, sí tenía lesiones, sino que ha muerto por ahogamiento. Al final de cuentas se murió, al final de cuentas se murió, ¿no? Al final de cuentas quise que se muriera. Entonces, el dolo generalis es ese. El resto sí lo tenemos clarísimo, el dolo eventual, el dolo directo, el dolo indirecto, o el dolo de consecuencias necesarias. Elementos distintos al dolo, la tendencia interna trascendente, generalmente más allá, el delito de feminicidio, no la mato por matar, ¿ya? Porque es mujer, la mato, porque es mujer. Particular disposición de ánimo, no, ese es el homicidio calificado, pues, ¿no?
gran crueldad, particular disposición de es homicidio calificado, la gran crueldad. La culpa, ya sabemos que viene dos, la culpa consciente con representación o culpa inconsciente sin representación. Ahí tenemos que hablar bastante sobre la infracción del deber de cuidado, ¿ya? Siempre se habla de la causalidad e imputación objetiva en los delitos culposos. Y tenemos, pues, hay unos ejemplos que siempre nos han puesto en la universidad, ¿no? A pesar de que guardabas distancia, a pesar de todos los cuidados que cuando manejas tu vehículo, a pesar de todo ello, siempre hay un ciclista, un motociclista que imprudentemente cruza y pues terminas matándolo. ¿Eres responsable? ¿Habrás incrementado el riesgo? ¿Has creado un riesgo? ¿Has guardado todos los habidos y por haber? Pero ocurrió el accidente. Ocurrió el accidente. ¿Ya? La antijuricidad. La antijuricidad es formal, material, ya sabemos muy bien. Ya, cuando hablamos de injusto, hablamos de la antijuricidad. Se refiere básicamente al valor de acción y al valor de resultado, lo que dijimos hace un momento. ¿Tiene elementos objetivos? ¿Tiene elementos subjetivos? Sí. ¿Ya? El error en la causa de justificación, vamos a hablar más luego, si es que alcanza el tiempo por ahí, de la legítima defensa y el estado de necesidad justificante, o en todo caso, son putativos. Tenemos ahí un poco de jurisprudencia sobre la anticuricidad, ¿ya? El Acuerdo Plenario 5/2019, con el fundamento 52, 55, que explican respecto de las causas de justificación. Eh, Acá tenemos, este es extenso, la falta de negación o falta de la antijuridad, la ausencia de curiosidad, legítima defensa, estado de necesidad justificante, actuar por disposición de la ley, el consentimiento, hacemos unas pequeñas precisiones ahí, el personal de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del deber, cada uno con sus incisos. Ahí está la legítima defensa con sus requisitos, agresión ilegítima, necesidad mm, para impedir o repelerla, falta de provocación suficiente. Tienen que tener cuidado, colegas, y ver bien las últimas dos leyes importantísimas respecto de la legítima defensa, ¿no? Se modificó con unas leyes del 2024 y me parece que el 2025 también. Pero acá está el 2024. Ahorita lo vamos a ver el 2025 seguramente, acá lo vamos a ver. ¿Ya? A ver, pasamos entonces rapidísimo. Aquí está un procedimiento de la Corte Suprema, ¿ya? Del 2018. Está ahí enunciado, revísenla, compañeros, esta jurisprudencia. Ahora, el estado de necesidad justificante. Haciéndome rapidito, nomás ya recordemos, tiene que haber dos bienes jurídicos, pero de diferente valor. El que se salva tiene que tener mayor valor sobre el que se afecta, ¿ya? Vida, lesiones. Soy guardaespaldas, mi enamorada la quieren asaltar, le golpeo a uno, mi enamorada le iban a matar, pues, lamentablemente, le iban a matar a mi enamorada. Pero el guardaespaldas lo lesiona a su protegido, lo lesiona, pero lo salva del amor. ¿Ya? Eso es que el mal causado no sea mayor que el que se pretende evitar. Ahí tienes dos presupuestos: prevalencia del bien jurídico, colisión de bienes jurídicos de valor, evitación de exceso. B, empleo del medio adecuado para vencer el peligro. Tenemos dos ahí: que la situación de necesidad no haya sido provocada. 3, la no exigibilidad del comportamiento justificante por oficio, cargo o profesión. Les aconsejo, colegas, siempre esos libros. Hans Belzer, Roxin, Jacobs, López Barge de Quiroga, Dona, Quintero Olivares, el profesor Prado Saldarriaga y ya sea, Hurtado Pozo, ¿no? Esos están hablando bastante, mejor dicho, no es que están hablando, sino que dilucidan, describen bien estos temas. Y así tenemos por cada inciso, el artículo 20, inciso 11, sobre respecto a obrar por disposición de la ley en cumplimiento del deber. Son varios ítems de la antijudicidad. El consentimiento. Tenemos que tener cuidado, colegas, va a venir preguntas seguramente sobre trata de personas. En trata de personas, la mayoría de la A hasta la P o Ñ, creo que es L, M, N o P, Q, ya no sé hasta qué letras, el 129, 129 A, B, C, D, O. Entonces, está el consentimiento prestado por esas personas para que sean explotadas, etc., viciado, nulo. No es válido el consentimiento prestado, no es válido.
Leamos esos artículos del 129. Ya, ahí está justamente, acá también el 153, 150, lo que era el 153, 150, ahora es el 129. Eso está en el Código Penal, el 129, ¿ya? Para mayor abundancia, les he puesto también ahí las leyes que hablaban del consentimiento desde casi un inicio, sobre todo cuando se empieza con la ley 28.704 respecto del delito de violación. Cuando estaba en el 173, muchos dijimos, un momentito, ¿qué pasa acá? Los de 14 años, ya el Código Civil dice que tienen pues cierta mayoría, pueden prestar consentimiento. Así que dijimos, criticamos esa ley y cambiaron diciendo que pues de 14 años para arriba sí pueden tener conocimiento y pueden ser como si fuesen mayores de edad, ¿ya? Bueno, ahí está todo, colegas, el consentimiento viciado en el Código Penal. La culpabilidad, por fin llegamos, pero se queda en el vacío, colegas, se queda muchísimo, no le he puesto aquí porque no iba a alcanzar el tiempo, ya sabía, queda la tentativa, queda las formas de participación, instigación, cómplice primario, secundario, la autoría, coautoría, adhesiva, sucesiva, paralela, etc. ¿Ve? La tentativa acabada, inacabada, la tentativa inidónea, sus teorías de la tentativa, queda un montón en el vacío. Ya está. La culpabilidad, ¿ya? Eh, Hemos dicho bien claro que está prohibido la responsabilidad objetiva, pero acá tenemos la exclusión de la imputabilidad. La inimputabilidad es el desconocimiento de la prohibición, que es error de prohibición vencible, vencible. También ese error nos hemos olvidado. El error vencible, el error de tipo vencible, invencible, el error de prohibición vencible y vencible, ¿no? Lamentablemente, pues el tiempo es tirano, y a pesar que he querido tabular, no se ha podido. Las teorías que se apegan a la culpabilidad son la teoría psicológica cogida por el causalismo-naturalismo. Ya se sabe cómo es el causalismo-naturalismo, ¿no? Que un movimiento corporal causaba un resultado en el mundo exterior. La teoría normativa, la cogida por el finalismo, libre albedrío. Perdón. Esta teoría es la que nos acogemos nosotros, ¿no? Porque tenía la potestad, la libertad de poder actuar de otra manera. Sí, podía. Entonces la conducta es reprochable. Porque ha actuado, pudiendo haber actuado de otra manera, no lo hizo. ¿Ya? Concepto dialéctico, no. Esto es motivación de la norma, no. No está, por lo menos en el Código Penal. No está. La inimputabilidad, ahí están sus causales: anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, alteración de la percepción y la minoría de edad. Aquí, hace un momento les dije que hay que hacer un pequeño altito aquí, ¿ya? Mirar la ley 32.330, que ha sido el año 2025, en mayo, ¿ya? Está ahora el expedientes acumulados del Tribunal Constitucional, que ha dicho bien claro que esa ley, esa ley, esa ley de la 32.330 es inconstitucional. No se puede juzgar a los menores de edad, a los menores de 18 años como adultos. Para eso tienen el Código de los Niños y Adolescentes. Entonces, inclusive ha dicho, los que estén ya purgando condena o prisión preventiva en establecimientos penitenciarios, les cuento yo algo que me ha pasado en mi juzgado. Me presentaron a la fiscalía a un menor de edad de 16 años y a otro de 19 años, ya, prisión preventiva, porque estaba la ley en vigencia, ¿no? Pero ahora ya se tiene que sacar a esos muchachos, llevarlos a la correccional, al expediente de menores de edad, ¿ya? Entonces, cuidado con esa ley, ¿ya? Y cuidadito, ¿quiénes han interpuesto? Acá, colegas, puede ser una pregunta. ¿Quiénes han interpuesto la demanda de inconstitucionalidad de esta ley? La Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Ayacucho, en la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. 4 entidades interpusieron la acción de inconstitucionalidad. Repito, Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Ayacucho, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. ¿Ya?
Creo, acá, sí, acá está, justamente, ahí está. Defensoría del Pueblo, Colegios de Abogados de Ayacucho, Ministerio Público y el Poder Judicial. Declaran fundada en parte, ¿ya? Declaran fundada en parte. eh, con la particularidad de que el señor Tixe dice que se declara infundada en sus extremos, toitititito. Y el otro juez, el otro tribuno, no recuerdo, pero tienen que leerlo, dice fundada en todo, en todo, dice, fundada en parte. Total, bueno. Pero al final llegamos, han dicho fundada en parte, ¿ya? Recuerden eso, está ahí, busquen ahí la sentencia del Tribunal Constitucional y la ley que está ya inconstitucional. Conocimiento de la anticuricidad o de la prohibición. Error de prohibición directo, error de prohibición indirecto. Directo porque cree que acá se hace el holandés, el alemán, que cree que como en su país se hace aborto en su país, acá también está permitido. El error de prohibición indirecto, cuidadito, les dije hace un momentito, el estado de necesidad justificante y la legítima defensa putativa. Se cree en una pollería en Tacna, hay bastantes pollerías, creo pues de que hay un incendio y salgo despavorido, rompiendo el mobiliario, causando lesiones a los demás comensales, cuando solamente se trataba de un apagón del horno, del pollo y salía bastante humo, ¿no? He creído que había un incendio, estaba salvando mi vida. Otro que en el paradero, en Tacna, en la avenida Bolognesia, que en Arequipa, en la avenida Independencia, Goyeneche, en tantas calles oscuras, un amigo al que yo no lo he reconocido me toca el hombro, pero como ya estoy alerta, estoy tan nervioso de tanto asalto, volteo y lo agarro a punta de puñetes y había sido mi amigo que me estaba salvando con una palmada en el hombro. ¿Ya? Legítima defensa, legítima defensa y putativos, y el Estado justificante putativos. Les decía que el error culturalmente condicionado. Hay que tener cuidado con el error culturalmente condicionado. En el orden culturalmente condicionado, si leen la última parte del artículo 15, me parece que, si mal no recuerdo, si es la última parte, el último, dice bien claro, ya se refiere al consentimiento. Miren, se me ha pasado en el anticuricidad, ya se refiere al consentimiento, ojo, ya no es que, no, tengo copulación con una menor de edad y digo error culturalmente considerado porque yo soy de la comunidad campesina nativa. No, no, un momentito, ya no es así tan fácil. Tanto así que hay una casación, mejor dicho, el acuerdo plenario, no me recuerdo qué número es, que dice que se tiene que hacer una pericia antropológica, ¿sí? Especializada todavía. Entonces ya no es así las cosas. Hay que tener mucho cuidado con el error culturalmente condicionado, muy especial. La no exigibilidad de otra conducta, estado de necesidad exculpante. El estado de necesidad exculpante, ya sabemos bien, acuérdense el ejemplo que siempre nos han puesto nuestros profesores en la universidad. Dos náufragos, un madero, y solamente el madero soporta uno. Y me tengo que pelear con el otro. Vida, vida. Igual, bien jurídico. Vida, vida. ¿Ya? Entonces, me tengo que pelear con el otro. Porque mi vida también está en peligro. Y el madero soporta uno. Miedo insuperable. Miedo insuperable. Ahí están los artículos. 20, inciso 5, 20, inciso 7. Miedo insuperable. Tiene que ser pues insuperable, así lo llama insuperable. Recuerden cuando se juzgaba a la señora o al médico que prestaba asistencia en aquellos años a los terroristas, eran obligados a prestar alojamiento a los terroristas, o si no te mato, pero eran juzgados, y muchos eran absueltos de él por el miedo insuperable. Obediencia jerárquica, 20, inciso 9. Ya está, relación de subordinación, competencia del superior jerárquico, obrar por obediencia, de la orden revestida de formalidades legales, la orden debe ser antijurídica. Cuidadito, tiene que haber la obediencia jerárquica. Si es que la orden es tan evidente que me mandan a matar a una persona, ¿cómo una persona? Yo no te obedezco, yo no te obedezco. Entonces, si es tan evidente, no se va a poder acoger acá a la obediencia jerárquica, no se va a poder acoger nuestro patrocinado. Cuidado. Bien, colegas, como les decía, hemos corrido, ya son las 10 prácticamente, hemos corrido. Con esto he tratado de tabular para un tiempo prudencial, pero no se ha podido. Colegas,
si tienen alguna pregunta, si, doctor Edison, si hay algún aspecto a aclarar y si nos queda tiempo, lo hacemos, doctor. Adelante. Claro que sí, doctor. Estimados colegas, si tienen alguna pregunta o duda, la pueden dejar en la caja de comentarios. Estimado doctor, a los alumnos les ha encantado vuestra ponencia el día de hoy. Tal es así que recomiendan que nos pueda acompañar en otra sesión. Es evidente que tiene mucho conocimiento para compartir con nosotros. En tal sentido, eh, comentarles lo siguiente. Nos queda una fase, que es la fase práctica, en donde a los alumnos, si bien ya se les ha dado el material para que puedan irlo resolviendo respecto a lo expuesto el día de hoy, sin embargo, doctor, tal vez por el tema de tiempo, lo podemos pasar por otra sesión o lo podemos hacer un break de unos 10 minutos y pasamos a resolverlo. Quedando sus comentarios, doctor. Mm, yo les agradezco, doctor, eh, esta oportunidad para dirigirme a ustedes siempre, siempre, con la humildad de siempre. Yo no sé de mucho del derecho, solo sé que tengo que estudiar y quiero estudiar y voy a seguir estudiando y compartiendo lo poco que puedo escarbar, así en términos populares, escarbar en el derecho, lo que encuentro en el derecho, siempre compartir. eh, con los compañeros que estudiamos en el grupo siempre hago lo mismo, ¿no? Siempre llevo, yo encantadísimo. Me gustaría absolver las preguntas también que están ahí. eh, Me parece que el factor tiempo, y voy a tomar en consideración su recomendación, doctor Rediso, quedaría para una próxima oportunidad, dado que estamos 2 horas, 2 horas o'clock, no académicas, aquí reunidos a fin de no hostigar también a la audiencia. Claro que sí, doctor. Listo, entonces, quedamos así. Estimados colegas, con ello terminamos la sesión del día de hoy y por tanto nos estaremos encontrando en la subsiguiente. Agradecemos de antemano al ponente invitado en calidad de invitado que nos acompañó el día de hoy, el doctor Ángel Benito Vilca Aguilar, un ponente con una notable trayectoria académica y que el día de hoy ha disertado estas dos balotas de penal. Muchas gracias, estimado doctor, deseándole el mejor de los éxitos a nombre de EIBUC 360, líderes capacitando a los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes, y a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Tacna en convenio. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que me haya dejado entender. Hasta otra oportunidad. Gustoso de poder compartir con ustedes en una próxima oportunidad. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Gracias, profesor. Profesor, disculpe, ¿nos podría compartir sus diapositivas? Agradeceríamos mucho. Están en el grupo. Encantado. Están en el Sí, grupo. doctor, sí las hemos pasado. Sí, están en el grupo. Descuiden, estimados. Sí, doctor, colega y compañera, es eh, esperando de que ustedes lo nutran a estos cuadros, a estos resúmenes, nutran de información. Háganlo que nos va a ir muy bien a todos. Gracias. Permiso. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias. Y estimados colegas, comentándoles que los PPT se encuentran en el grupo de WhatsApp. De ahí lo van a poder descargar. Se publicó a las 8:03. Ya, listo. Una cosa más. Tenemos sesión el jueves. Es probable que continuemos con el ponente o pasemos a la siguiente. En caso continuemos, ahí mismo vamos a resolver todo esto y cualquier duda o pregunta ese día. ¿De acuerdo? Buenas noches con todos.